son sensaciones que nos da el fútbol, pero si te pones a bucear, pues la cosa cambia un poco, si no decimos mucho. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Arranca la nave de fútbol postmoderno con Hugo Pecho Lobo y con el cuerdo Julián Castellini. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Hoy me ha tocado un poco ponerme las gafas de buzo o la bata de el laboratorio para investigar un poco. Muchos números, ¿sí? Porque vale la pena hacerlo en la competencia más importante de todas. Creo que le cambió el apodo a Hugo. Parecido Sí. al anterior, pero distinto. Pecho Lobo. Esto mola Pecho más, Lobo. ¿no? Va Mola más. quizás más con mi apellido, ¿no? Pegan. Y más con la realidad, espero. Hombre, pecho caliente está siempre, ¿no? A Algún- recibir aquí las balas. Algún día lo puedes enseñar. Bueno, es verdad que hoy buceamos entre datos y datos porque después de la Champions espectacular que estamos teniendo, nos hemos preguntado, ¿y si algo ha cambiado en esta Champions? ¿Y si la norma de los goles fuera de casa ha cambiado esta Champions? Y con ese interrogante nos hemos puesto el buzo y hemos investigado y ahí vamos con nuestra, lo que dicen los datos y también con nuestra opinión. Y después de eso, como no, analizar un poco lo que viene, que es la parte del solomillo ya de la Champions, las semifinales, nada más y nada menos que Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid. Bueno, puramente desde lo informativo, el hecho fundamental que también queremos marcar, que hay una regla que se introdujo en la temporada 2021-2022 y tiene que ver con que los goles de visitante ya no valen doble. Esto lo instauró la UEFA después de 56 años interrumpidos con aquel anterior formato, desde 1965. ¿Qué busca la UEFA? Y luego vamos a ver si cambió, si dio resultados, si está generando algún impacto. Que por supuesto no tenga cierta desventaja el local, porque siempre se privaba muchas veces de atacar y le daba prioridad a defender para no recibir goles como local, porque el gol de visitante generalmente hasta podía directamente direccionar una eliminatoria para un lado o para el otro. Y aparte también lo que se busca con esto es evitar de algo que tanto habló Simeone, que tiene que ver con las injusticias que había en la prórroga, porque el equipo local, en ese momento, cada vez que empataban, estaba a merced de que si el equipo visitante en prórroga convertía un gol, en esos pocos minutos tenía que hacer 2 tantos. Entonces, en definitiva, 2 cuestiones fundamentales han cambiado y que Hugo luego, por supuesto, va a profundizar. Para empezar a entrar en materia, ¿estáis de acuerdo? Es decir, ¿os gusta el cambio que hubo hace 2 años? Bueno, pues a ver, la sensación, porque luego veremos. Pues si os gusta. ¿Os gusta? Sí, la sensación, por lo que parece, es que son partidos más abiertos. Entonces sí, me gusta, porque se supone que hay más goles. Luego, con los datos, acabaremos de confirmar si esto es así o no, pero a priori sí. Sí, a mí realmente me gusta, me parece totalmente natural que los goles valgan igual en cualquier circunstancia, en cualquier partido y condición. En general estoy a favor de este cambio, creo que hasta debió producirse antes y que en definitiva si una eliminatoria sale 4-4, sale empatada. No comprendo eso de que un gol valía distinto y ni que el local tenga que tener más precauciones, que tenga que cuidarse más. Por lo tanto, esto me parece totalmente más razonable y coherente. Y además, y creo que no solo se cambió en la Champions, creo que hay cada vez más competiciones del CAO, torneos que tienen la norma ya cambiada. También no nos engañemos, es para que haya más minutos de partido, por lo tanto, más televisión, más dinero. Pero a nivel del espectáculo... En Conmebol, Xavi, por ejemplo, porque justo tiene que ver con lo que comentás. El gol de visitante no valía doble en los 70, 80 y 90. A partir del 2005 sí, porque gusta mucho copiar cosas de Europa, incluso algunas hasta que no están tan bien, al menos para mi gusto. Y al igual que la UEFA, hace 2 temporadas volvió a esto de que todos los goles valgan lo mismo. Bueno, para poner 2 ejemplos míticos ya de la historia de la Champions, en 2009, cuando el Barça empata con el gol de Iniesta en Stamford Bridge, es un empate y el Barça pasa porque empató a 0 en el Camp Nou. Y el otro día, en Manchester, venían de un empate a 3 en Madrid y empataron a 1 en el campo del Manchester City, que en ambos casos, bueno, en el caso del otro día hubiese pasado el Manchester City,
En el caso del 2009 se tendría que haber ido a la prórroga al partido. O sea que la Claro. historia cambia mucho, depende de la norma. Y hay Sí. un caso muy emblemático, muy emblemático, Hugo, te doy el paso porque es precisamente la serie que permite este cambio. Simeone ya se venía quejando mucho tiempo y marcaba de que no había explicación que un equipo tenga 30 minutos más que el otro en prórroga y que su gol, el del visitante en ese momento, valga doble, que no había explicación. Es como que el local en prórroga tenía 30 minutos más de riesgo. Y acá lo ejemplifico con un partido, con una serie, porque es la que cambia absolutamente todo. Juventus de Italia, en aquel momento con Cristiano, contra el Porto. Temporada 2020-2021, la última con este formato. Primero juegan en Portugal, gana el Porto 2-1. Juegan la vuelta en Turín, gana la Juventus 2-1, global 3-3, prórroga. En esa prórroga hacen un gol cada uno y pasa el Porto por el gol de visitante. Totalmente injusto, porque debían ir a penales y 2-1 ganó Porto, 2-1 ganó Juventus, 3 en global, 4-4, misma cantidad de goles. Ahí se juega y se muestra lo que decía Simeone, de que el gol de visitante vale doble en la prórroga y no había equivalencias. Y a partir de esto, la temporada siguiente la UEFA cambia la norma. A ver, yo he dicho que me gusta más como está ahora, pero no creo que sea injusto como dice Julián, porque si tú la norma la sabes de antes de empezar y sabes que tienes que ir a muerte con lo que hay. Sí, pero eso no lo hace justa la norma. Pero yo no la puedo cambiar. Yo puedo saber cómo es una regla de tránsito, por ejemplo, sé cómo es, la tengo que respetar, pero puedo no estar de acuerdo. Sí, pero también puedo decir que es injusta. También siempre se ha dicho que jugar la vuelta en casa era una ventaja porque tienes a tu público animándote y tal. Si solo eres capaz de igualar el mismo marcador, pero lo del público en la ida, es hasta subjetivo. Lo que el gol de visitante valga más durante 30 minutos y el que empieza jugando local no tiene eso es. Que sí, que yo estoy de acuerdo, pero. Eso se podía haber arreglado, perdón, muy rápido. En la prórroga haces un reset. Exacto. Y ahí los goles en la prórroga valen igual. Eso es lo que pedía Simeone. Yo creo que eso debió haberse cambiado desde un primer momento, o nunca debió haber estado. Sí, yo estoy de acuerdo, Julián, con lo que dices tú. Lo que pasa es que no creo que sea injusto porque si tú ya lo sabes de antemano que juegas con esas cartas, es lo que hay, no me parece injusto. Me parece injusto si te las cambian al momento. Pero a ver, el saber la norma no implica que no sea injusto algo, ¿no? Quiero decir, yo qué sé, existía la guillotina, por ejemplo, y no significa. Y saber que existe la guillotina en su momento no significa que sea justa. ¿Me entiendes o sí que era justa, no sé. Pero me entiendes perfectamente, no me pongo en este extremo. Que ya juegas sabiendo Correcto. Y bueno, si quieres nos centramos ya un poquito en los números, también para. Pero antes de empezar con los números, lo fácil, entre comillas, digo, poniéndome en la cabeza del entrenador de antes, era vamos a empatar si tenemos el partido en casa, vamos a empatar a 0 y vamos a meter un gol fuera de casa. Es decir, ser más defensivo en casa que fuera. Sí, y había equipos que eran especialistas, o eso se decía, en jugar el primer partido como visitante porque jugaban a meter un gol y encerrarse. Y a partir de ahí les daba igual quedar empates o lo que fuese. Porque es que con ese resultado que habían cosechado en la ida metiendo gol, ya iba bien. Claro. Incluso una victoria por 1-0 en casa, en la ida, era un buen resultado para la vuelta, muchas veces. Porque el gol doble y todas estas cosas que contamos, claro, un 2-1 te clasificaba. Es que a estos equipos les gustaba más tener la ida en casa, porque en casa te encierras, marcas un gol y en la ida en la vuelta pegas el cerrojazo en, por ejemplo, el Inter en el Camp Nou. Correcto. O el Atlético de Simeone en casi cualquier estadio en el que jugaba y esto pues te servía. Sí, correcto. Llamativamente para el local muchas veces un 0-0 era un buen resultado. Lo que pasa es que, y ahora voy a entrar ya en los números, todos estos son sensaciones que nos da el fútbol a nosotros, a abuela pluma, por decirlo de alguna manera, que sí que las tenemos todos, pero si te pones a bucear, pues la cosa cambia un poco si no decimos mucho. Por no decir que es completamente contrario a lo que pensamos o es igual. Porque yo me he cogido las 10 últimas temporadas desde que cambian la norma, o sea, anteriores a esta nueva norma, excluido la de la pandemia, por lo tanto son 9 temporadas. En estas 9 temporadas se marcan un porcentaje de 5,9 goles por eliminatoria. Ahora, con esta nueva norma, se marcan un 5,4, es decir, muy parecido. Es verdad, y hay que tenerlo en cuenta, que la base de datos de la norma actual es pequeña, porque son 2 temporadas y media. Pero bueno, los números son muy parecidos. Y si
¿acaso se marcaban más goles antes que ahora? Pero es que en la ida, que esto es lo que decíamos de un gol, cerrojazo y ya en la vuelta, en la ida antes se marcaban 2,75 goles, ahora se marcan 2,5 goles. En estos últimos 10 años se marcaban 2,75, ahora 2,50. Es decir, se marcaban más goles antes que ahora. Por lo tanto, todo esto que estamos diciendo Sí, bueno, se nos viene un poco abajo. A ver, un margen muy, muy, muy pequeño. Sí, sí, pero por lo menos es igual. O sea, es un poquito más antes. No cambia, pero es un empate técnico. Es muy parecido, pero no marca la diferencia. Y además, con la particularidad de que en la ida de los cuartos de final de esta edición hubo 18 goles, que fue también todo un récord. Una barbaridad. Sí, y si veamos más a el hecho de jugar también, otro dato, como local el partido de vuelta, antes de esta norma, estas últimas 10 temporadas, el que jugaba como local el partido de vuelta ganaba el 65% de las ocasiones. Ahora gana el 60%. Perdón, ¿la ida o la serie completa? El que jugaba la eliminatoria entera, sí, la vuelta en casa, ganaba el 65% de las veces. Es mucho. Pasaba. 2/3, sí. Es mucho. Ahora es un 62,5%. Quiero decirte, es muy igual o incluso se pasaba más antes. Por lo de que el 1-0, cerrojazo y tal, tampoco servía. Viendo la comparación con esta norma. A lo que voy es que esta norma, realmente, que sí que nos da una sensación de que ha cambiado mucho el panorama del fútbol, no la ha cambiado tanto, porque es como mínimo igual. Entonces, bueno, eso dicen, sí, eso dicen las estadísticas de momento. Bien, entonces es una muestra pequeña también. Sí, claro. A nivel de prórrogas y tanda de penaltis. Ahí va. Bueno, es que tampoco, Julián, porque está más o menos igualado. No, se han jugado 5 prórrogas. ¿Cuánto hacía que no había una definición por penales? Sí, pero en esta también tienes que contar las 2 últimas temporadas. Pero que ya en 2 temporadas ya hubo 3. En esta hubo 3. Y antes hacía 8 años que no había ninguna. En esta ha habido 3, pero en las 2 anteriores no hubo ninguna. Bueno, también hay un... Xavi, te nos has ido. Mientras tanto, mientras recuperas el sonido, Xavi, que te nos has ido, voy yo con datos. Hoy es día de datos. Es que, Julián, esto que tú me decías, que tienes razón, que esta temporada ha habido 3, es cierto. Sí, sí. Pero es que en las anteriores también ha habido. Claro, yo me he remontado 10 temporadas atrás. Es que esto hay que irlo calibrando poco a poco con el paso del tiempo. Pero no cambia tanto el número de prórrogas y penaltis que se llegan a disputar. Lo que para mí sí que es el dato que cambia, que no sé hasta qué punto le damos relevancia, es la cantidad de empates que se producen dentro de una eliminatoria. Mientras que antes de que se cambiara la norma, el 31,7% de las eliminatorias tenían un empate, ahora es el 50%. Es decir, están más igualados los partidos. Se empata más. Se empata más, pero se empata a menos goles o a un poquito menos goles por eliminatoria. Y más o menos la ventaja continúa siendo la misma para el que juega el partido de vuelta en casa. Pero eso también puede ser porque el que tiene la ida fuera tampoco va a marcar, como el gol fuera de casa no vale el doble, tampoco tiene por qué ir. Puede ir a empatar, puede empatar a 0, empatar a 1 y ya está, y la vuelta se define en casa. Antes se me ha cortado, no sé si se me ha escuchado, se me ha cortado un momento, que decía que a veces cuando se cambia una norma se tarda un poco en adaptar el comportamiento, digamos. Que igual el primer año que como ya los entrenadores tienen o los equipos están acostumbrados a jugar de cierta forma, igual tardan unos años en que se muestre eso. Y para mí este año de la Champions ha sido radicalmente distinto lo que hemos visto a eso, hace 5, 6, 7 años. O sea, se han visto resultados en la ida y formas de jugar que en tiempos, digamos, de Mourinho, Simeone, etcétera, o Di Matteo, si quieres, no se veía tanto. Sí, yo lo que marco es que indefectiblemente, aunque todavía no sea tan pronunciado, con el correr del tiempo va a haber cada vez más prórrogas y la tendencia va a ser que va a haber cada vez más penales. ¿Por qué? Porque veníamos de 6 años de 0. 6 años de Champions con 0 tanda de penales. La última teníamos que remontarnos a la final en Milán del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que gana el Madrid por penales, y luego en las siguientes 6 ediciones no hubo nunca penales. Es cierto, como dice Hugo, no se puede negar, en las 2 primeras temporadas que se implanta la regla, no cambió nada de esto, no hubo llamativamente, para mí muy curioso, ninguna definición, pero en esta, cuando solo transcurrieron los octavos y los cuartos de final, ya tuvimos 3 definiciones por penales. Arsenal-Porto,
Atlético Madrid-Inter y Madrid-City. Y yo creo que puede haber alguna más en semifinales. Entonces, a lo que voy es que a la larga esto se va a ir proyectando cada vez más. Puede ser, de momento no parece que sea así, pero puede ser. Y a lo de partidos abiertos que no se juegan nada y tal, yo quiero recordar, bueno, como he mirado las 10 últimas temporadas, he visto muchos partidos y ya tengo un batiburrillo de partidos ahí metido, pero el Manchester City-Mónaco, por ejemplo, esa eliminatoria que acaba pasando el Mónaco de Mbappé, es una eliminatoria súper abierta, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Pero es que antes de esta norma, aparte de eliminatorias así, se veían con bastante frecuencia partidos, el Bayern de Múnich tenía más de una ocasión, de 4-0, de 5-0, de 7-0, de 1-7, incluso habiendo partido el partido de ida. Con lo que, al final, la sensación que me da a mí, y no es por ir en contra de la norma, porque ya os digo que a mí la sensación que me da es positiva, pero viendo todos estos números es que no cambia nada, que es todo una cosa de más de percepción nuestra, que los sentidos nos engañan, que de ponerte a mirar los números y decir, pues esto ha cambiado. Pero yo no, o sea, sí que es verdad que yo tengo la sensación y creo que van a haber más goles y resultados, o sea, partidos más abiertos. Pero más allá de eso, la sensación de equipos que jugando al unocerismo y especialistas defensivos pasaban antes, me da la sensación de que ahora será más complicado para este tipo de equipos y en el futuro. No sé si también la tenéis. Es decir, este año, por ejemplo, no hay ningún equipo, más allá de lo que hizo el Madrid en Manchester, que también tiene tela, pero no es un equipo estrictamente defensivo. Sí, yo creo que eso ya puramente con lo futbolístico es muy notorio, porque antes podía alcanzarte medianamente con ser muy ordenado, ser muy sólido en defensa, pero ahora contra equipos como el City, por ejemplo, no te alcanza con defender y volver a perder la pelota, porque te meten en el arco enseguida. Es decir, tenés que jugar también, tenés que tener momentos de posesión, tenés que tener momentos de atacar, porque si no llenás toda la faceta, todos los registros, es prácticamente imposible. Y dicho todo esto, no hay equipos ultra defensivos, es cierto, salvo lo de Madrid en la vuelta. Pero todos los equipos que quedaron, en su gran mayoría, atacan mucho, pero también de contraataque, ¿eh? También se reagrupan y salen rápido. No son equipos de tanta tenencia. Habían quedado fuera City, Arsenal, Barça. Son equipos físicos también, que es otra de las cosas que ha cambiado. Pero esto, Julián, que decías de que no defienden tan bien los equipos campeones y tal. Que no solo hay que defender bien, claro. Sí, pero es que si nos ponemos a mirar también la historia, los últimos campeones no son equipos que solo defiendan muy bien. Porque, ¿cuál es el caso? El caso del Inter. El Inter también defendía muy bien. Para mí el último de ese estilo es el Chelsea en 2021. Chelsea 2012, el de Di Matteo 2012, Tuchel 21. Me refiero al de Tuchel 21, aunque no era un equipo estrictamente solo defensivo, pero igual era lo que más se parecía. Pero era un equipo atrás, que quería la pelota, que la quería jugar, que quería dominar los partidos. No era un equipo igual como no es un Mourinho, no es un... pero a lo que voy, aunque sea selecciones, no hay lugar en el fútbol para un Grecia 2004. No te alcanza. No, en eso estoy de acuerdo. O tendría que ser algo muy raro. Sí. Pero lo de Grecia 2004 también fue muy raro. Sí, fue muy raro, la verdad. Yo siempre digo que ese año, lo digo, salió campeón Grecia de la Eurocopa, 11 Caldas de Colombia de la Libertadores, ganándole al Boca de Bianchi por penales, y Cienciano, que es un equipo humilde de Perú, ganó la Copa Sudamericana. Bueno, por eso también fue un año excepcional. Cosas random que pasan a veces. Bueno, hemos dicho lo que antes nos parecía, si es justo o no, y qué nos parece que, a ver, inevitablemente ahora el sorteo pesa mucho más. Paradójicamente, porque la UEFA va a eliminar el sorteo puro de la Champions el año que viene, pero lo que sí que va a ser puro será tener la vuelta o no, o igual también dependerá de cómo has quedado en la fase previa. Pero según las estadísticas tampoco pesa mucho más, porque antes era un 65% y ahora es un 62,5%. Quiero decirte, bueno, pero mismo. Pero si ahora se iguala el hecho de que el valor fuera de casa del gol y el de casa sea el mismo, entendemos que quien tiene la vuelta en casa tiene más ventaja. Sí. Y otro factor de la estadística, Hugo, de los datos que bien precisás, que lo comentábamos incluso fuera de aire, que, claro, esto incluye los octavos de final, entonces siempre definen en casa los mejores, porque suele ser muy marcado en Champions, que los primeros de grupo son los mejores y los segundos suelen tener un nivel inferior. Y claro, ya en octavos de final, que es donde más eliminatorias hay, porque hay 8, hay más que en todas las cuartos y semifinal juntos,
también te inclina un poco la balanza. Sí, pero por eso Claro. coges un parámetro amplio Claro. de semifinales, o sea, de temporadas, de tanto de antes como de después de la norma. Después de la norma son pocas porque son 2 temporadas y media, pero Sí, sí. intentas coger el máximo espectro posible y te dan unos números parecidos. Y además, yo ya ahora tiro de memoria, pero en cuartos se daba más o menos la misma situación. Donde sí que cambiaba ya algo más eran semifinales, pero en cuartos se daba una situación muy, muy parecida. Algún año puntual quizás no, pero se da una situación muy, muy parecida. Bueno, creo que la UEFA tiene que definir todavía el hecho de jugar en casa o fuera, si va a depender siempre de cómo quedas en la primera fase, pero en cualquier caso tiene mucho valor eso, jugar la vuelta en casa cada vez tiene más valor. Pero bueno, en cualquier caso nos gusta más así, ¿no? Te dejo 2 titulares Sí, por antes favor. de cerrar, si quieres, y pasamos a otro tema. Pasamos a analizar las semis de este año. Correcto. Seguro. Titulares. Partidos que con esta norma, durante las últimas 10 temporadas eliminatorias que hubiesen podido ir a prórroga y penaltis, cambiar de signo, un 9,5%. Es decir, que con la norma actual, durante las 10 últimas temporadas, el 9,5% de las eliminatorias hubiesen ido a prórroga y penaltis, y en este caso se decidieron por diferencia de goles. Sí. Es una de cada 10 aproximadamente. Y ahora mismo, con esta nueva norma, si lo aplicásemos al revés, el 5% de las eliminatorias pasaría a tener un vencedor por diferencia de goles. Pero bueno, ese dato tampoco dice mucho, ¿no? O sea... Bueno, no, pero para que sepas que hay un 10% de las eliminatorias que podrían haber ido a prórroga y penaltis. Que podían haber cambiado. Que podrían haber antes cambiado. sí, claro, y ahora sí. Y si quieres, te dejo el titular. Para mí el dato es... perdón, muy rápido. Si hay algún campeón, seguro que hay alguno, pero ¿cuántos que hayan pasado cuántas eliminatorias en empate en la versión anterior? Yo me acuerdo del Chelsea, seguro el Barça también en 2009, seguro que hay la gran mayoría, quizá. Me voy muy atrás, pero era Copa de Europa, el PSV, o el PSV, como dicen en España, cuando gana la Champions en el 88, en cuartos de final empata los 2 partidos, en semifinal empata los 2 partidos, y en la final empata y gana por penales. Es decir, 5 partidos consecutivos. Eso se lo dices a un norteamericano y le explota la cabeza. Sí, y casi lo logra Boca en Libertadores el año pasado, que empató todos los partidos hasta la final, pero ahí perdió contra Fluminense en prórroga. Y nada, te dejo el titular, ¿vale? Sí. Los sentidos no se engañan, la norma no cambia nada y el fútbol sigue siendo igual. Yo creo que los sentidos no nos engañan. O sea, los sentidos, bueno, puede ser, pero las sensaciones, o sea, los datos está bien saberlos, me ha sorprendido realmente, pero creo que la sensación es que se va a acrecentar más y que al final va a haber más espectáculo, que yo creo que es lo que se buscaba con esta norma. Llámalo espectáculo, llama más minutos de fútbol. Sí. Pero para mí habrá más espectáculo. Yo creo que lo de visitante local, de quién define de local, sigue ganando en un 60 y pico de %, eso es muy parecido, están los números, y eso para mí no va a cambiar, pero creo que distinto es el tema de prórrogas y penales. Bueno, venimos de unos cuartos de final que han pasado el 50% de los que jugaban en casa. Claro, ganaron 2 equipos que definieron en casa y 2 que definieron fuera. Y los 2 que tienen la ida en casa son los 2 alemanes, curiosamente, que los equipos alemanes son famosos por tener campos que aprietan mucho y eso seguramente los va a condicionar. Si queréis vamos a comentar rápidamente las 2 eliminatorias. La primera, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund la gran sorpresa, podríamos decir, y Paris Saint-Germain que no contra todo pronóstico, pero que empezó mal la liguilla, pasó como segundo y bueno, y se ha acabado cargando a Real Sociedad y Barça. Es que el Paris Saint-Germain llegó a estar eliminado, si no es por un dudoso gol que le conceden, bueno, penalti y demás, que si no estoy equivocado ahora mismo, que le conceden contra Newcastle. Contra Newcastle. Y es la final anticipada, según Luis Enrique y el entrenador del Borussia Dortmund, porque se ve que llegaron a decir, nos veremos en la final y estas cosas. Si fuera un meme, sería ese meme de que está la muerte con sangre y ahí las puertas son los equipos españoles, porque los que han llegado ahí se han cargado Real Sociedad, Barça y Atlético de Madrid. Sí. Todos. Estoy de acuerdo en lo que decías de que parece que los alemanes lo van a tener más complicado, sobre todo porque juegan la vuelta fuera. Y eso va a ser importante. Y luego porque veo un peldaño por encima tanto a Paris Saint-Germain como a Real Madrid.
de sus rivales, respectivamente hablando. Para mí también es favorito el Paris Saint-Germain, pero creo que el Borussia Dortmund, sobre todo en Alemania, tiene algo para decir. Y la localidad ha sido un factor para llegar tan lejos, porque pasó en el grupo más difícil, luego también eliminó al Atlético de Madrid. En los primeros 30 minutos en el Metropolitano estaba para la goleada, quedó muy instalado eso, pero luego, si uno suma toda la eliminatoria, fue superior al Atlético en parte 3/4 de la misma. Tiene muchos atacantes, por ahí no ninguno top, pero cuando uno repasa algunos nombres, Adeyemi, Füllkrug, el propio Malen, Royce, bueno, son jugadores que, bueno, Brandt también que tiene gol, tiene diferentes variantes, tiene un arquero muy bueno como Kobel, y son dos equipos que se van a enfrentar que en algunas cosas se parecen, son muy rápidos, va a ser partidos de muchas transiciones, eso es lo que te iba a decir. Control. Que ya se han enfrentado y ya ha salido victorioso el Dortmund en esta propia Champions. Pero yo me acuerdo del partido en casa del Borussia Dortmund, que lo pasó muy mal y fue un vendaval del Paris Saint-Germain. Y es una defensa, sobre todo Hummels, que es el gran central, sobre todo líder del equipo, tiene ya una edad, no es tan rápido, el lateral Madsen sí, es muy joven. Débil, la defensa. La delantera del Paris Saint-Germain es muy rápida y lo de jugar primero en casa, porque en la vuelta sí te pueden apretar y estas cosas, pero la primera, la ida en casa, yo lo veo complicado. Una pequeña apreciación. En París, en zona de grupo, ganó el PSG 2-0 y en Alemania empataron 1-1. Sí. Pues entonces ganó el Paris Saint-Germain. Ganó el Paris Saint-Germain, sí, pero bueno, sí que la fase de grupos sí. Quedó muy lejos. Sí. Dos cosas a decir para cerrar esto ya. El Borussia Dortmund viene de empatar. Bueno, le empataron. Iba ganando al equipo todopoderoso del momento, el Bayer Leverkusen, en la jornada anterior que estamos grabando esto. Y iba ganando 1-0 y le empató el Bayer Leverkusen en el minuto 97. Nada menos. La capacidad de supervivencia que tiene el Bayer Leverkusen, en los últimos 2 meses hubo 6 o 7 partidos así. En Europa League, en Bundesliga, todo por perdido. Uno dice, bueno, hoy sí le toca y no. Y en una liga en que ya no se juega nada más que conseguir el récord de ser otro equipo invencible en liga. Pero iba a decir que cuando un equipo viene con esta racha, todo el mundo se la quiere cortar. Y yo me alegraría si gana el Borussia Dortmund la Champions. Lo veo muy difícil. Para mí es el que tiene menos opciones, evidentemente. No descubro nada. Pero me alegraría porque es un equipo de los medio grandes que se merece ganar una Champions, pero que además creo que es lo que necesita para dar un salto y 11 temporadas sin llegar a semis, con los grandes. Sí, bueno, recordamos el Borussia de Lewandowski con Klopp. Royce también con Klopp, que llegaron a la final y perdieron contra el Bayern. Una final que se puede dar otra vez. Y bueno, veremos lo que pasa. Y vamos con la otra, la eliminatoria estrella, evidentemente. Bayern de Múnich, Real Madrid, la ida en Alemania y la vuelta en Madrid. Sí. Al igual que en la anterior, también doy como favorito a quien en este caso define de local, tanto PSG como ahora Madrid, no por una cuestión de que definan de local, sino porque creo que son equipos más fuertes, que tienen mejores jugadores. Se va a enfrentar a un equipo también copero y que si hay un equipo que para mí no va a tener un prejuicio en jugar en el Bernabéu, es precisamente el Bayern Múnich, que creo que tiene jugadores muy hechos y que es tan importante el nivel que tiene, que incluso en una temporada mala, probablemente la peor en los últimos 20 años, está en esta instancia de Champions. Y una cosa, tiene un entrenador como Tuchel, que ganó una Champions en el 21 con el Chelsea, y que en el 2020 con el PSG llegó a una final. Por lo tanto, está en condiciones de llegar en menos de 4 años a una tercera final con un tercer equipo distinto. Algo que no lograron ni Guardiola, ni Mourinho, ni Ancelotti, ni Klopp, de todos los técnicos en esta época. Entonces creo que increíble. Yo no doy por muerto al Bayern Múnich. Creo que hay que respetarlo y está en condiciones de hacer una gran serie. A pesar de Harry Kane, ¿no? ¿Dices? A pesar de Harry Kane. No puedo darle un consejo, una sugerencia a Tuchel, menos con lo que dije, pero yo creo que el Bayern le tiene que dar al Madrid de su propia medicina. Jugar agrupado, salir de contra, no dejarle tantos espacios a Vinicius, a Rodrigo. El Bayern también tiene jugadores rápidos para salir. Yo lo veo muy complicado para el Bayern de Múnich. Sí que es verdad que el Madrid, pues bueno, es que yo veo el Madrid favorito. El Madrid viene en tromba. Lo veo de la eliminatoria anterior. Lo veo favorito porque tiene el suficiente colchón como para reservarse en Liga. Tiene el golaveraje además ganado en Liga.
tiene un equipo que ya ha sido capaz de demostrarte que es capaz de ganarte en cualquier situación. La vuelta en el Bernabéu, que es su punto flaco, si la tiene fuera, en este caso lo tiene a favor, le va a costar mucho el Bayern de Múnich. Tiene que sacar una renta muy, muy grande en el partido de ida, creo yo, para tener opciones. ¿Que es el Bayern y lo puede lograr? Sí, es el Bayern y lo puede lograr. Pero tiene una situación contractual de varios futbolistas que tienen la situación un poco raruna, del propio entrenador que tiene una situación un poco raruna. Sí, pero esto en semis de una Champions les da igual. Bueno, pero les da igual, pero no da igual. El estado anímico influye mucho y el estado anímico del Madrid es así y del Bayern es así, porque sí que están mejor que hace unos días, pero han perdido la liga después de 11 temporadas, el entrenador no va a continuar, futbolistas que no saben qué van a hacer con su futuro, raruno todo. Entonces, mira, es que es el Madrid, quiero decirte. Ahí termina toda. Sí, ahí termina toda discusión. Pues pasamos al postmoderno directamente, antes de cerrar con el ping-pong, porque casualmente el partido de vuelta de esta eliminatoria se resolverá en el Bernabéu. Y en el Bernabéu vivimos ayer una de las cosas que parece mentira que pasen todavía en 2024, que es un gol fantasma. Que todavía no sé si cuando es gol fantasma es que es gol, ha entrado, o entonces se tiene que decir un posible gol fantasma, no lo sé. El caso es que la pelota parece que entró, pero no se vio ninguna imagen en el partido que lo demostrara. No solo eso, Xavi, sino que... Y eso, un gol que podía haber sido el gol del Barça, al final pues no subió al marcador. No solo eso, Xavi, que tú decías, sino que es que además luego distintos medios de comunicación han hecho ellos lo del ojo de halcón que hay en otras ligas, pero lo han hecho ellos ya que la liga no lo ha hecho. Y algunos te dicen que el balón no entra por milímetros y otros te dicen que el balón entra por milímetros. Entonces, es algo que nunca sabremos. Yo creo que solo lo sabe Cubarsí, que estaba a 30 centímetros de la pelota. Yo creo que es el único que... A lo mejor ni eso, porque va tan rápido. Igual no, claro. Tampoco protestaron eso de mucho. Protestaron, pero no fue eso... Bueno, es que ahora ya se protesta todo por inercia, ¿no? Sí. A mí lo que me parece más surrealista, y luego te dices tú, Julián, es que salga Tebas instantáneamente cuando estaba escuchando las críticas a sacar rápidamente tweets de prensa donde explicaba que en otros países que sí tienen esta tecnología de gol habían fallado por primera vez o habían tenido un error, que eran 4 noticias de todos los ejemplos que hay. Tiene la cara de hormigón armado, Tebas. Esa gente que critica otras cosas que van mal para no hacerse autocrítica a ellos. Correcto. Pero yo creo que eso se soluciona muy rápido, que si no quieres tecnología de gol, pones una cámara en la otra línea de fondo, porque solo hay una en la Liga Española y casualmente era donde estaba el portero tapaba la pelota, pones otra cámara en otro lado y se ve perfectamente si entra o si no entra. O, en teoría, se tendría que ver. Sí, aparte se da la particularidad también que en alguna imagen que podía ser un poco más clara, el propio cuerpo de Lunin tapa, y esto lo remarco y lo comparo porque pasó lo mismo en Argentina en el Boca River, un partido que Boca ganó 3-2 y pasó a la semifinal, donde Chiquito Romero, aquel histórico jugador de la selección argentina, también saca una pelota sobre la línea, pero acá afortunadamente hay alguna cámara un poco más clara. La sensación que me da a mí en los dos, después de haber visto videos, después de haber visto imágenes y un montón de cosas, es que no están los elementos necesarios para decir que fue gol. Ahora bien, eso solamente lo puede determinar el reloj. Los relojes que se utilizan en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia tienen 14 cámaras de alta velocidad y permiten que de manera instantánea al árbitro le llegue la notificación. Es que de las 5 grandes ligas, la única que no tiene es España, la tecnología. Que siguen diciendo la mejor liga del mundo, que yo, bueno, eso se tendría que volver a hablar de eso, porque, como dices, es la única que no tiene estas cosas y para mí no es un error del árbitro, que lo podía haber visto, sí, pero para mí es un error de no tener la tecnología. Es que además es que está tan justo que si el árbitro da gol, te lo tienes que comer, y si el árbitro no da gol, pues te lo tienes que comer, porque si no lo tiene ni claro y no hay una toma que te lo deje claro... Claro, pero y si el árbitro hubiera dicho es gol y en el VAR tampoco se ve si la pelota está fuera, no se aprecia bien. Por eso. Bueno, sí, lo que siempre se argumenta en este caso es que no se implementa por un tema económico. Y por lo que uno se ha informado, estamos hablando de una tecnología que cuesta entre 3 y 4 millones de euros. Es ridículo. Es el sueldo de Tebas. Y sí, incluso creo que anualmente es más el de Tebas. Estamos hablando de que ayer pudo haber definido una jugada que marcó una liga
un derbi y hoy está hablando todo el mundo de eso. Sí, la otra justificación que aplican es, que va relacionado con esto del dinero que tú dices, Julián, es ¿para qué nos vamos a gastar esto si esto al final acaba pasando en, me lo voy a inventar, 4 partidos al año? Claro, pero es que a lo mejor en estos 4 partidos al año, ese gol te define porque es muy justo. Hay otras veces que no se ve claramente, pero ahora nos vamos este año, pero el año pasado, en el Valencia Español, también hubo una jugada súper dudosa. No, en el Español Atlético de Madrid. En el Valencia Español fue otra acción. En el Español Atlético de Madrid también hubo una jugada súper dudosa y no se pudo aclarar. Claro, un equipo bajó segunda. Cuando crees que las cosas no van a pasar es cuando pasan. Sí, total. Bueno, pues cerramos esto aquí y vamos directamente a terminar el programa con el ping-pong. Un ping-pong hoy, edición especial, formatos alternativos para definir partidos de la Champions. Ahora mismo la norma del gol fuera de casa, como hemos explicado, ya no vale. Y os he traído 3 propuestas, a ver si os parecen mejores que la actual, que básicamente es prórroga y penaltis, para decidir 3 normas que existen o que han existido en algún momento. Y bueno, las comentamos. Y ya sé con cuál me quedaré si me la pones, ¿eh? A ver si está. Entre las opciones. A ver si está. Lo puedes aportar tú. La primera es el gol de oro. Gol de oro, que es básicamente cuando se llega a prórroga, quien marca un gol se lleva a la eliminatoria. Yo no. No lo veo, porque también sería jugar 30 minutos más y condiciona mucho, ¿no? Bueno, no. Es lo que se juega ahora. O no, o 5 minutos. Sí, lo mismo, pero quiero decir que no cambiaría la esencia del tiempo. Para mí, salvo que se haga muy temprano el gol. Yo creo que hay un problema en el formato actual, que es que las prórrogas pierden mucho el nivel, porque el nivel físico baja en picado de los partidos. Los jugadores hay un momento que dicen, bueno, vamos a jugar un poco a ver qué es lo que pasa, y si llegamos a penaltis, pues llegamos a penaltis. Si tienes gol de oro, puede ser que esa última carrera que te hayas pegado sea la última para ganar el partido o perderlo. A ver, habría que mirar estadísticas, hoy estoy muy estadístico. Búscate estadísticas. Sí, habría que mirar estadísticas, pero a mí los sentidos lo que me dicen es que pasaría lo contrario, que es que se encerrarían, se resguardarían porque no quiero encajar un gol y prefiero jugármela en penaltis. Pero ahora sí le daría un poco de atracción a esos 30 minutos. Hombre, eso sin duda. O se jugaría lo que se dice en balonmano pasivo, que se la van pasando de un lado a otro y no se la juegan porque no quieren arriesgarse. Pero un mal movimiento, un error, te deja directamente afuera. Eso sí. Puede ser. Bueno, vamos a la segunda, que, bueno, esta es una mierda directamente, pero a ver si por lo que sea os gusta, que es dar un poquito de ventaja al equipo visitante si llega a penales, es decir, tirar primero. Que siempre se dice que tirar primero es mejor, aunque en la última del Madrid City no fue así, pero dejar tirar primero al equipo visitante. Mira, te va a sorprender la respuesta, pero yo te diría que hasta te la compro, porque yo soy un defensor de esto, de que hay que cambiar alguna reglamentación en los penales. Porque por sorteo, el capitán que gana elige y generalmente elige empezar pateando. Y quien empieza pateando, hablando de estadístico, está comprobado prácticamente en un 60%, el mejor, que y ni hablar si convierte el primer gol, gana. Hay distintas teorías, algunos dicen... Si convierte estaba en el 80 o algo así. Exacto. Hay quienes dicen que debe empezar un equipo, luego el siguiente ejecutar 2 e ir turnándose 2 y 2. Entonces, que el visitante, ya que tiene 30 minutos más fuera, empiece pateando los penales, es un matiz, es una vuelta que se le puede dar. Pero Julián, no mierda al final. Pero Julián, esto entonces es lo mismo que lo del gol doble fuera de casa, porque le estás dando ventaja al visitante. Bueno, claro, pero como estaba antes, compensa un poquito. Claro. O sea, el local ha tenido la prórroga en casa, más el segundo partido, evidentemente. Sin gol de visitante, pero en casa. Y el visitante, pues, tiene esa ventaja de empezar, que tampoco es bueno. Que sí. Bueno, es una ventaja. Es una ventaja gorda. Pero yo bueno, no estoy a favor. Vale, digo la última y al final, si nos quedamos con una o no. La última es el replay. Es decir, jugar un partido extra en caso de empate. Esto, evidentemente, sería un Cristo de calendario, pero si se pudiese encajar, pues imagínate, el Madrid City, ya que nos sirve de ejemplo para todo, se tendría que haber jugado un tercer partido y ya os dejo elegir si en casa del Madrid otra vez o si un campo neutral. Para mí, en ese caso, si existiese esta regla, debería ser el tercer partido en una cancha neutral. Las viejas Libertadores de los 70, 80 se jugaban así, había definiciones míticas, un tercer partido,
pero por un tema de calendario lo veo inviable, imposible, porque justamente los jugadores reclaman menos partidos por los viajes, la cantidad de encuentros que hay, la cantidad de lesiones. Otra alternativa, un plan B a lo que estás diciendo, es que solo se juegue en un tercer partido la prórroga de los penales, que sea más corto. 30 minutos más penales, pero bueno. Y lo que puede pagar la gente para ver solo sí, unas prórrogas y penales. Estoy de acuerdo contigo, Julián, el calendario ya es lo suficientemente cargado. Sí, pero a ver, que quiten la Nations League, ¿sabes? Quiero decir, bueno, que sí, aquí se está añadiendo un partido de la mejor competición europea de clubes. Pero sabes que no va a ocurrir eso, no van a quitar su partido de la Nations League. Por lo tanto, yo no añadiría un tercer partido, entiendo por dónde lo tiras, pero no lo haría. Hay la mítica que se hacía antes de la moneda al aire y suertes. Tampoco lo haría porque nos quita esa salsita de los penaltis. Pero ojo, que es una opción. El fair play. Final, quien tenga menos amarillas o rojas. Sería la Kings League eso ya, de tirar cartas y monedas. Y... Yo lo que a lo mejor sí que aplicaría es o reducir el tiempo de la prórroga a 20 minutos en lugar de 30, por ejemplo, para que esos 10 minutos... Lo que pasa es que cuanto más fatigados, más espacios se abren, más idas y vueltas y casi es más emocionante ese trocito, muchas veces. Pero eso depende, porque a veces están tan cansados que ya no quieren ni atacar y sí, puede ser, no pasa nada. Y se lesiona la gente, se lesiona en cadena. Depende mucho del partido. Que se ha modificado algo en esto a favor, porque antes había 3 cambios, ahora hay 5, se puede hacer un sexto en la prórroga, por lo tanto uno puede terminar jugando en el minuto 115 con más de medio equipo, contando el arquero, diferente al que inició, más allá de estos cansancios hay. Pero tampoco veo mal lo de 20 minutos en vez de 30. Nosotros que hemos puesto un ojo alguna que otra vez en la Kings League, aquí creo que sería una buena cosa poner el ojo en la Kings League y fijarte en alguna de sus normas. Por ejemplo, esta no está en la Kings League, pero sí que la mencionó Piqué en su momento, que es cada 5 minutos quitar un jugador del terreno de juego, por ejemplo. Y que acaben siendo, si son 30 minutos, pues 8 contra 8 o 7 contra 7, lo que sea. Eso es lo que pasa ahora, pero porque se lesiona a la gente, los tienen que cambiar. Hay una imagen mítica del Madrid City, de la mítica remontada en los últimos minutos, que hay una imagen del banquillo y en el banquillo están todos los mejores jugadores del Madrid. O sea, está Benzema, está Kroos, está Marcelo y la gente dice, ¿y quién estaba en el campo? Estaba Nacho, estaba Vallejo, estaba Camavinga, que era aún más joven. Claro, con muchos chicos, Lucas Vázquez. También tiene su gracia. Bueno, ¿os quedáis con alguna de las 3? No. Yo me quedo con la segunda, por ahí la que parecía más rara. Porque siempre fui un defensor de esto de que es injusto que alguien empiece pateando. Entonces, bueno, vamos a equiparar un poco. A mí me gusta... Partiendo de la base de que me gusta en general cómo está. Me gusta que haya sacado la regla del gol de visitante doble. Sí. A mí el replay me gustaría gol de oro, pero creo que por las personas que padecen del corazón igual no sería lo mejor. Pero lo de los penaltis también me gustaría. Pero bueno, como está ahora, está mejor. Mucho mejor para mí que lo que había antes. Sí, tiene mejor sensación. A pesar de las estadísticas. Yo el replay, eres el defensor de las estadísticas. Yo el replay solo lo aplicaría por ejemplo, en cómo está la Copa partido único. Ahí sí lo aplicaría. Ahí sí que me parece que, además, al equipo pequeño, aunque seguramente tendrá menos oportunidades en casa del equipo grande, por ejemplo, la FA Cup, pero le das esa oportunidad también de jugar en un estadio de un equipo grande. Pero bueno, eso. Yo para Champions no lo aplicaría. Bueno, vale, pues ahí queda los datos y las sensaciones, a ver si los sentidos nos engañan o qué, que la gente diga si le gusta más esta norma, si le gusta menos, si cree que va a cambiar y si alguna de las alternativas que hemos propuesto también gusta a la gente, que nos digan y nos escriban. Perfecto. Nada, nos despedimos. Que se suscriba a todo el mundo y que le dé al botoncito a seguir y me gusta. Y que esté atento a todo el contenido. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos la semana que viene con más fútbol postmoderno, si Dios quiere y si no también. Chao.